107.7 Radio, El Primer Café, con Jorge Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este primer café último de la semana, capítulo número 71, el primer café de este viernes 11 de junio. Buenos días por decir algo, evidentemente en una jornada en la que se hace difícil, en la que se hace muy complicado ponerse delante de un micrófono sin titubear, sin tragar saliva y sin plantearse consternado cómo la maldad del ser humano puede ser tan grande incluso para hacer daño a las personas a las que supuestamente tienes que proteger con tu propia vida, incluso como son tus hijos, lo más sagrado y lo más valioso que un padre tiene en este mundo. Por desgracia, lo que pasó anoche, el triste final de la historia de la desaparición de las niñas de Tenerife, Ana y Olivia, no es el único caso que hemos sufrido en los últimos tiempos. Se nos viene a la cabeza también lo que pasó con Bretón, que por fortuna y hasta que se pudra está todavía en la cárcel. Quiero pensar que es el último caso similar, aunque parece difícil, ¿verdad?, creer que no haya monstruos por ahí parecidos a Tomás Jimeno dispuestos a enseñarnos hasta dónde es capaz de llegar la maldad, el egoísmo, la sinrazón, la cobardía, porque ha sido un cobarde del ser humano. Primero se le quita la vida a sus hijas y después se termina por suicidar, después termina acabando con la suya. Podía perfectamente haber sido al revés y evidentemente, aunque las niñas hubieran quedado tocadas, pero ahorrarnos este mal trago. No me quiero ni imaginar lo mal que lo debe estar pasando la madre, la familia, los allegados, los amigos de Beatriz Zimmerman. Por muchas horas que pasen, seguirá siendo difícil, casi imposible asimilar cómo se puede cometer un acto tan atroz, tan espantoso y tan repugnante como el de acabar con la vida de tus hijos solo para ejecutar una venganza, solo por hacer daño a otra persona, en este caso a tu exmujer. Hay que tener valor, sangre fría y el corazón terriblemente duro para matar a tus hijas de 1 año y de 6 años de edad. Qué mente tan retorcida hay que tener para arrebatar la vida de tus 2 hijas, insisto, solo por 2 ángeles, solo por venganza, solo por querer hacer daño a otra persona. La Guardia Civil hizo ayer ese espantoso descubrimiento que tiene a Canarias y a España y a medio mundo, yo creo que de luto, el cuerpo de Olivia, la mayor, en cuerpo envuelto en una sábana en el fondo del mar a 1000 metros de profundidad. Muchos albergábamos la esperanza de que estuvieran vivas, lejos, muy lejos, eso sí, de aquí posiblemente, pero vivas, y que la historia iba a tener un final feliz, pero no imaginábamos que el desenlace iba a ser tan trágico o ilusos como yo y como ustedes seguramente sí que pensaban que iban a aparecer las niñas, aunque había mucha más gente evidentemente que manejaba otra información y que veían prácticamente casi imposible que el final no fuera este que estamos tristemente contando y que nunca hubiéramos querido contar. Ya saben que desde el pasado 30 de mayo el buque del Instituto Español de Oceanografía Ángeles Alvariño estaba peinando la zona, estaba rastreando esa zona. Primero encontraron una bombona, encontraron restos humanos, concretamente en la zona, pues eso, donde buscaban el pasado 30 de mayo, una identidad, la del cuerpo de la pequeña Olivia, que fue confirmada por el juzgado de Güímar, que lleva la instrucción del caso, un cuerpo que era trasladado a tierra por una patrullera de la Guardia Civil, mientras el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, equipado con un sonar de barrido y un robot submarino capaz de descender hasta grandes profundidades, continuaba con su rastreo en la zona. De hecho, siguen por allí en esas labores de búsqueda y de rastreo, porque están convencidos de que el cuerpo de la pequeña Ana y el cuerpo de Tomás Jimeno están en el fondo del mar. Esa noticia del hallazgo del cuerpo de Olivia, se pueden imaginar, ha supuesto un duro varapalo para la sociedad canaria y también para la sociedad española, que se encuentra en shock, que se encuentra consternada, conmocionada. Autoridades políticas han lanzado mensajes de dolor y de solidaridad, de condolencias a la madre, a la familia de las niñas, a Beatriz Zimmerman. En redes sociales, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribió: "No me puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas". También hizo público su dolor Ángel Víctor Torres, el líder del Ejecutivo Regional, el presidente del gobierno de Canarias. Todo nuestro pesar, ánimo y fuerza a su mamá, Beatriz, a sus familiares y amistades. Canarias destrozada. También el líder socialista, a ese mensaje del líder socialista se sumó
bueno, se sumaron innumerables mensajes de personalidades políticas como Fernando Clavijo, Ana Oramas y Australia Navarro. El mundo del deporte también se ha hecho eco de esta terrible noticia. Consternación, dolor y conmoción, y no sé hasta qué punto sorpresa por lo acontecido en la jornada de ayer. Enseguida vamos a hablar con una cara conocida, con un rostro que ha salido regularmente en televisión, en algunos de los canales estatales, en concreto en Telecinco, en las últimas jornadas, contando en diferentes espacios de la cadena madrileña los pasos que iba dando la investigación, cómo se iba desarrollando el caso de las niñas desaparecidas de Ana y Olivia. Y enseguida vamos a hablar, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, a las 7:36 de la mañana, con un periodista tinerfeño, un colega que se llama Antonio Herrero y al que ya saludamos y agradecemos enormemente, de verdad, que esté aquí a esta hora de la mañana, porque ayer contactábamos con él muy tarde y entre el dolor y el poquito sueño que tendrá su cuerpo, imagino que ha sido, pues eso, para él un pequeño esfuerzo estar aquí con todos nosotros para contarles a ustedes lo que sucedió anoche, tristemente, y lo que está por suceder. Antonio Herrero, compañero, buenos días. Buenos días, amigo. Pues en primer Buenos lugar, oyentes. reitero mi agradecimiento, el agradecimiento de esta casa, porque ayer hablábamos contigo muy tarde y no pusiste un solo pero, una sola pega para entrar hoy en directo, a pesar de lo tempranito que es y a pesar de que me imagino, Antonio, has dormido bien poquito, ¿no? Sí, te puedo asegurar que llevo prácticamente desde las 4 de la mañana despierto, porque, bueno, era el final al que nos negábamos a admitir que pasase, y no se me iba de la cabeza qué pudo haber pensado esa niña, la mayor. La pequeña evidentemente no se enteró prácticamente de nada, pero la mayor, cuando su padre decide acabar con la vida. No sabemos todavía hasta ahora el resultado de la autopsia, va a empezar a practicarse ahora por la mañana, pero me lo imagino, vamos, creo que sería asfixiándola por delante con la almohada. ¿Qué pensaría esa criatura? No sé. Pues mejor ni pensarlo, Antonio, porque se le sigue a uno descomponiendo el estómago y eso nos ocurre a nosotros. Yo no me quiero ni imaginar. Ahora te preguntaré por las reacciones de la familia, de la madre. Todavía no se han manifestado, no se han pronunciado lógicamente y supongo que tardarán en hacerlo, porque tienen que estar absolutamente todos destrozados, Antonio, porque yo estoy casi que convencido de que tú, que estás al pie de la noticia desde que desapareció, desde el primer día, entiendo que tú también estabas convencido de que iba a tener esta historia un final feliz, o manejabas otra información que te hacía pensar que el desenlace iba a ser trágico. No. Te voy a decir tres personas en mi círculo más íntimo. Yo les dije de entrada que él había matado a las niñas. Me equivoqué en el medio donde las abandonó, que fue el mar. Yo pensé que la había matado y las había dejado enterradas en la finca de Candelaria. Se lo dije al marido de la prima hermana, se lo dije a la madre de la compañera de juego de Olivia, que me decía, ¿cómo le explico yo a mi hija ahora esto? ¿Cómo se lo digo yo a la niña? Y se lo dije a Rebeca Paniagua, la presentadora del programa donde estoy de Buenas Tardes Canarias. De resto he mantenido, pues que existía esa posibilidad también de la huida, sobre todo cuando el amigo Tony Herrera aporta que hay un barco que con una navegación errática que apaga el ice. Eso nos hizo albergar bastantes esperanzas. Y también otra cosa, tanto el entorno de Beatriz, que llevaba con Tomás Jiménez desde los 15 años, como incluso las amistades, sus amigos mínimos, con tres con los que hablé de Tomás, decían que era incapaz de tocarle un pelo a las niñas. Pues bueno, eso te hace un poco dentro del cabreo que pueda tener y del odio que pueda llevar hacia la madre, que era incapaz de a sus hijos. Pero mira, al final, desgraciadamente, se cumplieron los presagios más negros. Engañó Tomás Jimeno a todo el mundo, engañó a su familia, porque le dijo en esa última llamada telefónica, hubo dos. Primero sí que la amenazó a Beatriz, a su exmujer, con acabar con la vida de las niñas. No lo dijo de esa manera, dijo que no las iba a volver a ver más, pero posteriormente, en una llamada posterior, sí que le dijo que las niñas estaban durmiendo y que se tranquilizara. Sí, esa segunda llamada se produce una vez las ha matado y las ha arrojado al océano Atlántico. La verdad que bueno, no, yo creo que no hay palabras, y sobre todo me preguntabas por la madre.
A la madre se le confirmó ayer que el cuerpo hallado era de una de sus hijas, concretamente Olivia, porque además dentro de la bolsa donde estaba la niña había una serie de objetos de ella, juguetitos y ropa, y ella no ha hecho ninguna declaración. Esta mañana sí es verdad que a nivel nacional Joaquín Amil, que es el portavoz de la familia, entraba en COPE con Carlos Herrera y bueno, destrozado porque no se esperaba, te repito, este final. Por lo menos dentro de eso, lo que decía es más doloroso es no saber dónde están tus hijos, y a ella por lo menos ya le pueden hacer entrega del cuerpo de Olivia, pero bueno, que sí, esta mujer tiene que estar completamente hundida. Aunque eso sí que apunta, sí que es un pequeño alivio, pero no hay manera No de, hay, no hay de nada, mitigar ese no hay dolor ahora nada que mismo. pueda reparar la pérdida de tus hijas, y sobre todo de esta manera tan cruel, que además quería ahondar todavía mucho más en el daño. Tomás, date cuenta que lastró el cadáver, o sea, lastró la bolsa donde estaba la niña para que jamás se subiera a la superficie. O sea, claro, él tampoco pudo imaginarse que con la tecnología que hay, que hubiera un buque que se pusiera a disposición de la investigación. Y también esto hay que decirlo, chapó por la Guardia Civil de aquí, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife. Ujú. Ha sido un trabajo brutal. Espectacular, no han dejado de trabajar, de estar en la pista. Bueno, lo has vivido desde el primer momento, decía yo, y justamente ayer también, evidentemente, cuando comienzas a sospechar que algo pasa. Antonio, cuéntanos cómo fue ayer la cronología de los hechos. Lo hemos leído muchas veces en el periódico, en diarios digitales. Yo creo que eh, para intentar convencernos de que no ha pasado, ¿no? Pero ¿cómo fue esa cronología de los hechos? Bueno, pues cuando yo creo que desde el primer momento los investigadores, a raíz de los 5 registros que se hicieron en la casa, en el barco, el Esquilón, que era el barco que tenía él, en su propio coche, y no se encuentra ningún rastro biológico, bueno, ya empiezan a pensar lo peor. ¿Qué pasa? Que cuando se triangula la última llamada, o las últimas llamadas, porque es verdad que él, en ese último viaje que hace, es cuando contacta con Beatriz, que está desesperada, que él le ha llamado en numerosas ocasiones y no coge el teléfono, y es verdad que él le decía que se había quedado sin batería, es cuando ya se plantea el ir al escenario del mar. Y la aparición de la primera bolsa y de ese edredón, una bolsa vacía evidentemente, ya sí que hace sospechar a los investigadores que en esa zona tiene que estar el cuerpo de los 3 en principio. Y bueno, al final efectivamente se descubre a mediodía, a la tarde de ayer, a las 5 aproximadamente, el robot submarino izaba la bolsa con el cadáver de Olivia. Es cuestión de horas, ¿verdad, Antonio, que aparezcan y que se haga oficial que se ha Yo descubierto pensaba, sí, el cadáver de la pequeña? que por la noche, de hecho el barco no se ha movido de donde estaba ayer, que iban a sacar los cuerpos de Tomás y de Ana. Hay un problema. La segunda bolsa que se subió estaba rota, ¿vale? Y probablemente en esa bolsa iba la hermana. Hay que tener que ser una niña de 1 año, el cuerpo mucho más pequeñito, y si realmente iba dentro y se desplazó por la rotura de la misma, va a ser, creo, un poco complicado encontrar el cuerpo de ella. El de Tomás habrá más facilidades si es que está en esa zona, porque tiene un cinturón de plomo lastrado de aproximadamente 8 kilos. Entonces es probable que sí, que el del también se halle. Y están evidentemente en esa zona porque creen que está todo ahí, y al igual que el resto de las 3 bolsas que faltan. Antonio, fíjate que aunque ahora el sentimiento de rabia y de impotencia te haga pensar, bueno, que no se encuentra el cadáver de este hombre, que se pudra en la profundidad del mar, pero justamente es conveniente lo contrario, que se encuentre también el cadáver de Tomás Jimeno, porque en casos similares se han producido especulaciones cuando no apareció el cuerpo del presunto, ya no presunto asesino, para evitar esas especulaciones de qué habrá hecho, al final no se mató él, dónde estará, que aparezca también el cuerpo de Tomás Jimeno. Sí, no, es fundamental y saber la causa de la muerte, que todos creemos que fue por ahogamiento, al lanzarse con el cinturón lastrado. Pero sí, es fundamental encontrar el cuerpo del asesino. Le voy a quitar el presunto porque es así.
Y Antonio, ¿ahora qué? Esa es la gran pregunta. ¿Ahora qué? Evidentemente, mucho apoyo psicológico, mucho apoyo humano, muchas muestras de cariño tiene que recibir Beatriz Zimmerman y todos sus familiares, pero casi que nos preguntamos el resto también, ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo sobrevivir a una tragedia de este tipo? Insisto, no es la única, desgraciadamente, porque se nos viene a la cabeza el caso de hace un tiempito ya de Bretón. Sí, mira, curiosamente en el programa de Buenas tardes Canarias contactamos, y no solamente de Bretón, tienes el caso de Jeremy ahí en Gran Canaria. Hemos contactado y han entrado en antena las dos madres. Y, hombre, nada va a mitigar la pérdida de tus hijos, pero la vida sigue, hay una cosa que se llama resiliencia, que los psicólogos saben muy bien lo que es, y yo supongo que esa parte es la que trabajará ahora mismo la Beatriz, y va a ser fundamental el apoyo de su familia, sino el contar con el apoyo del personal preparado para ello, que es mejor que los psicólogos. Y la pregunta que nos seguimos haciendo, porque seguramente tú eres padre, y se la están formulando todos los padres. ¿Cómo es posible? Eso ya evidentemente no es una cuestión que puedes responder tú ni yo, seguramente un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cómo es posible que un padre haga eso con sus hijos? Pues mira, sí, soy padre, tengo 3 hijos, y me preguntas eso, que me lo he planteado esta noche. Ya sea, de hecho, te lo comentaba de entrada, ¿qué imagen le habrá quedado a esa niña cuando su padre acaba con la vida, confiado que quien lo tiene que cuidar es quien le quita la vida? Pues él pensó que al no poder volver a reiniciar la relación con Beatriz, y sobre todo que Beatriz rompiese con su actual pareja, la manera de hacerle un daño infinito es pues acabando con la vida de las niñas. Y eso fue lo que pergeñó y al final ejecutó. Desgraciadamente sí. Antonio Herrero, un placer de verdad hablar contigo, de verdad, gracias infinitas por atendernos a esta hora de la mañana, que no todos tus compañeros lo hubieran hecho, y algo comprensible evidentemente, porque también nuestro reconocimiento desde punto 7.7 a nuestros colegas de profesión ahí en Tenerife, porque han hecho un trabajo brutal, y el trabajo que todavía les queda, porque esto todavía no ha acabado y todavía hay muchas horas de trabajo detrás, y esta es tu casa para lo que quieras, Antonio. Muchísimas gracias, un saludo a tus oyentes, un fuerte abrazo. Gracias a ti, muy buen día. Antonio Herrero, periodista tinerfeño, que ha intervenido en numerosos programas de televisión, en la Telecanaria. Lo han podido ver, como ha hecho referencia a lo largo de estos casi 10 minutos de entrevista que cerramos anoche, para que nos pusiera un poco al corriente de lo acontecido. Una historia, desgraciadamente, con un final absolutamente desolador. 7:48 de la mañana, seguida más